miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Celebramos la memoria de San Justino mártir. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Alejandro Martínez García, Alfonso Gómez Rosete, Catalina González Branca, Delia Miramontes, Glafira Alonso, Lucy Bobadilla, Mireya Ocando, Raúl Castillo Valenzuela, Roberto Mesa, Rosa Guillermina y Teresita de Jesús Mireles Cueva, Salvador Hernández. Pedimos por las necesidades de la familia Bonilla Barragán, familia García Reynoso, familia Noguera Rocha, hermanos Ábalos Hernández, Jesús Alfonso Lugo Saucedo, Jesús Lomelí. Pedimos por Ivette Martín del Campo Abarca en su cumpleaños, Javier Alejandro Cruz Moreno en su cumpleaños, María Elena Cerrillos en su cumpleaños, Mauricio García Oropesa en su cumpleaños. Encomendamos a los enfermos de esta pandemia y a los médicos y enfermeras que los atienden. Pedimos en este día, nos encomendamos a la Divina Providencia, día 1 de mes, y pedimos por las próximas elecciones para que sean elegidos los mejores candidatos y se realicen en paz y en tranquilidad los comicios. Encomendamos para su eterno descanso a Alejandro Hernández Ambrís en su 3er aniversario, Elvira Sáenz Pardo en su aniversario, Héctor Martínez Sandoval en su 6º mes, Salvador Ábalos Alvarado en su 23º aniversario, Carmen Sarina Gastillo Morales en su triduo, Antonio Adame, Carlos Esperanza Paredes Rubio, Etelvina de la Torre de Reyes, difuntos de la familia Hernández Lara, Felipe de Jesús Mallorquín, Héctor González González, Jesús Hernández, José Manuel Rodríguez Arias, Luis Héctor Bonilla Flores, Luis Elena Rizo Torres, María del Socorro Legui Vega, María del Socorro López González, María Guadalupe López Pérez, Manuel Ramírez Alvarado, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Dios nuestro, que por la locura de la cruz enseñaste admirablemente al mártir San Justino la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos por su intercesión que, rechazando los engaños del error, obtengamos la firmeza de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de Tobías. Aquella noche, después de enterrar el cadáver, me bañé, salí al patio de mi casa y me quedé dormido junto a la pared con la cara descubierta, pues hacía calor. Yo no sabía que arriba en la pared había unos pájaros. Su estiércol caliente me cayó en los ojos y se me formaron unas manchas blancas.
Consulté a los médicos para que me curaran, pero mientras más ungüentos me aplicaban, las manchas se extendían más sobre mis ojos hasta que quedé completamente ciego. Estuve privado de la vista durante 4 años y todos mis hermanos estaban afligidos. Ajícar se hizo cargo de mí durante 2 años, hasta que se fue a Elimaida. Entonces mi esposa Ana se puso a hacer sobre pedido tejidos de lana, que luego entregaba a sus dueños y ellos le pagaban. Un día, el 7 del mes 12, al terminar ella un trabajo, lo entregó a sus dueños, quienes además de darle su paga íntegra, le regalaron un cabrito. Al llegar a mi casa, el cabrito comenzó a balar y yo, al oírlo, llamé a Ana y le pregunté: ¿de dónde ha salido este cabrito? ¿No será robado? Devuélveselo a sus dueños, porque nosotros no podemos comer nada robado. Entonces ella me respondió: es un regalo que me hicieron, además de mi paga. Pero yo no le creí y le dije que lo devolviera a sus dueños, y me enojé con ella por ese motivo. Entonces ella me replicó: ¿de qué te han servido tus limosnas? ¿De qué te han servido tus buenas obras? Dímelo tú, que todo lo sabes. Palabra de Dios. El justo vive confiado en el Señor. El justo vive confiado en el Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. El justo vive confiado en el Señor. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. El justo vive confiado en el Señor. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. El justo vive confiado en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea.
Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Escuchamos la primera lectura tomada del libro de Tobías. Tobías es hijo de Tobit y de Ana, que aparecen en esta escena. Tobit era un hombre bueno, era un hombre cumplidor de la ley, era un hombre que, viviendo en el destierro, se ocupaba de enterrar a sus compatriotas que eran asesinados por cualquier motivo, aunque la ley lo prohibía, e incluso había pena de muerte para el que diera sepultura a los cuerpos de los ajusticiados, pero él prefería observar la ley de Dios que obedecer el decreto de los hombres. Un principio básico y fundamental que luego nos recordará San Pedro cuando delante del Sanedrín el sumo sacerdote y los de su partido le van a prohibir a los discípulos que prediquen en el nombre de Jesús. ¿Qué dirá San Pedro? Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy con mucha facilidad cambiamos eso, porque la ley de Dios dice una cosa y las leyes humanas dicen otra. Hoy vivimos en un tiempo de locos, el tiempo invertido, donde se castiga al bien y donde se premia al mal. Una religiosa que ayudó a 2 inmigrantes en Alemania está siendo procesada y la van a meter a la cárcel por haber ayudado a 2 inmigrantes, porque eran ilegales. Un médico en Argentina, por salvar a una niña que iban a abortar, pues fue condenado y fue retirado de su función. Y así podríamos multiplicar los ejemplos. Esta es la sociedad al revés, donde se premia a los malos y donde se castiga a los buenos. Sin embargo, los creyentes estamos llamados a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que hacía Tobit. Él sepultaba los cadáveres de sus hermanos que eran ajusticiados, aunque la ley lo prohibiera. No le importaba poner en riesgo su propia vida ni su propia integridad. Podían haberlo metido a la cárcel. Por eso dice que después de enterrar el cadáver, así comienza la historia, y uno se puede preguntar: ¿el cadáver de quién? De un ajusticiado. Se bañó, salió al patio de su casa, se quedó dormido junto a la pared, con la cara descubierta, pues hacía calor. Pero no sabía que arriba en la pared había unos pájaros, y cuando estaba dormido, el estiércol caliente de aquellos pájaros le cayó en los ojos, se le formaron unas manchas blancas y comenzó a perder la vista. Mientras más era atendido por médicos que le recomendaban todo tipo de ungüentos, se quedó completamente ciego. En vez de mejorar, empeoró. ¿Y qué hace ese hombre? ¿Maldecir a Dios? No. Alguien podía haber dicho: tanto que te has esforzado por cumplir los mandamientos, por obedecer la ley de Dios, y mira lo que te pasa. De todo queremos culpar a Dios y de todo queremos pasarle la factura a Dios. Este hombre sensato no lo hizo. Perdió la vista, pero no le reclamó a Dios. Tobit se parece mucho a Job. El libro de Tobías es muy similar al libro de Job, porque habla del infortunio de un hombre bueno que al final es recompensado, porque al final efectivamente Tobit va a recuperar la vista. Seguramente que conocen ustedes bien la historia. Aquí lo importante es darnos cuenta cómo un hombre que
cumple la ley, un hombre que confía en Dios, no se deja perturbar por las adversidades, no se vuelve contra Dios, no lo maldice, como estamos acostumbrados los seres humanos. Apenas nos va mal, le reclamamos a Dios. El otro día me decía una persona, no me cabe en la cabeza, pero me decía una persona: padre, me enojé con Dios. Dígame, ¿qué le hizo Dios? Bueno, Dios nada, pero es que tengo un vecino tan ruidoso que yo me enojé con Dios. Ah, caray, ¿y qué culpa tiene Dios de que tenga usted un vecino tan ruidoso? Pues al final hay que pelearse con alguien, ¿verdad? Si no puedo pelearme con mi vecino, me peleo con Dios. Así termina por ser, ¿verdad? Siempre le pasamos la factura a Dios, siempre. Pero este hombre sensato no. Aún incluso cuando su mujer lo maldijo, él no maldijo a Dios. Estaba ciego, pero seguía confiando en Dios. Su confianza en Dios será premiada, porque al final su hijo Tobías va a encontrar una cura para su enfermedad. Pero lo importante es subrayar que aún en medio de las adversidades, Tobit permaneció fiel al Señor y no maldijo su suerte. Deberíamos aprender de Tobit para los momentos de adversidad, de dolor, de sufrimiento. No reclamarle a Dios, no pelearnos con Dios, no maldecir a Dios. En el Evangelio escuchamos este diálogo que tienen los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, que enviaron a Jesús, unos fariseos y unos partidarios de Herodes, para hacerle una pregunta capciosa, una pregunta trampa, una pregunta insidiosa. Se le acercaron a decirle a Jesús con mucha labia, con mucha adulación: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. Eso que decían, lo decían irónicamente, porque no creían en Jesús, porque le estaban tendiendo una trampa. ¿Y cuál era la trampa? Le preguntan: ¿está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Había dos facciones en la sociedad israelita, y especialmente en el gobierno de la sociedad israelita, que era el Sanedrín, dos facciones encontradas. Había quienes decían que pagar el impuesto a Roma era un pecado grave, que no había que pagarlo. Eso pensaban, por ejemplo, los fariseos. Una parte de los fariseos pensaba así: no podemos pagarle el impuesto a un gobierno que nos está oprimiendo. Pero los saduceos, que eran más amigos del poder y del dinero, decían: pues hay que pagar el impuesto para estar en paz con Roma, no pasa nada. Entonces a Jesús le preguntan: ¿está permitido o no pagarle el tributo al César? El impuesto que imponía la dominación extranjera en Palestina, que era la tierra de Jesús. ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y les dijo: ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le respondieron: del César. Entonces Jesús contestó con una frase que no solo es famosa en la Sagrada Escritura, es famosa en toda la literatura universal y se utiliza en todos los campos y en todos los órdenes de la vida, porque la respuesta de Jesús fue sabia e ingeniosa. Cuando a Jesús le mostraron la moneda con la imagen y la inscripción del César y le dijeron que eso era del César, Jesús respondió: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Al final alguien puede pensar que es un juego de palabras y que Jesús ha evadido responder. No, es que Jesús ha dicho con toda claridad que las cosas de Dios y las cosas de los hombres no están enfrentadas, que se puede obedecer a Dios, que se puede ser fiel a Dios y también cumplir con las obligaciones que la sociedad humana impone.
¿Cómo cuáles? Pagar impuestos, por ejemplo. No puede ser que pagar impuestos sea considerado contrario a la ley, ni aunque fuera un impuesto religioso, en este caso no lo era. Pero en el fondo Jesús ha hecho una clarificación única. Hay que darle al César lo que es del César, significa las cosas de este mundo hay que tratarlas como se deben. Hay que desahogar los asuntos de este mundo sin inmiscuir a Dios, y hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y eso significa entonces que no hay que mezclar las cosas de Dios y las cosas de los hombres, sobre todo esas que no tienen ninguna relación. Habrá cosas que efectivamente de la vida humana tienen que ser iluminadas por el Evangelio, pero hay cosas tan elementales como la construcción de la sociedad temporal que se debe hacer, claro, observando la moral fundamental basada en los 10 mandamientos, pero cuya observancia no tiene por qué ser puesta en duda ni en confrontación con las leyes divinas. Obedecer a un gobernante no debe estar en conflicto necesariamente con obedecer a Dios, salvo cuando el gobernante se cree Dios. Cuando el gobernante se cree Dios, entonces no hay que obedecerlo. ¿Han conocido un caso como ese? Sí, hoy estamos celebrando a San Justino mártir, que en el año 150 fue martirizado precisamente porque no quiso ofrecer sacrificios, no solo a los ídolos de Roma, sino también al emperador, que tenía una estatua que se había erigido porque decía que él era Dios. Y San Justino, en aquel entonces no era San Justino, no quiso ofrecer sacrificios a los dioses falsos y menos a la imagen del emperador. Dijo, es que estos no son Dios. Nosotros los cristianos ofrecemos sacrificios solo a Dios, al Dios verdadero, al Dios del cielo. Entonces no vas a ofrecer sacrificios a los ídolos, no vas a ofrecer sacrificios al emperador, no. Entonces fue condenado a morir. Justino no nació cristiano, se hizo cristiano, se convirtió al cristianismo, era un grande filósofo, era un hombre intelectual, era un pensador. Puso una escuela de filosofía en Roma y a través de ella difundió el Evangelio. Justino mártir es uno de los más preclaros escritores de la antigüedad cristiana. Pueden todavía leer sus obras, pueden buscarlas por internet, son obras exquisitas. Uno saborea las obras de San Justino mártir. Escribió, por ejemplo, las Apologías, en donde hace defensa del cristianismo frente al emperador. Al final fue martirizado, año 165 después de Cristo, y hoy lo veneramos como un gran santo, San Justino mártir, alguien que supo darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y por eso no quiso sacrificar cuando le pedían que sacrificara al emperador porque estaba ocupando el lugar de Dios. Eso no lo puedo hacer, y prefirió dar su vida por la causa del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a defender nuestra fe e incluso a costa de nuestra propia vida? Pues San Justino mártir lo hizo y ahora es nuestro modelo y nuestro intercesor en el cielo. A él nos encomendamos para que nos ayude a ser valientes en la profesión de nuestra fe y coherentes en la vivencia diaria del Evangelio. Nos ponemos de pie. Celebrando hoy el testimonio del mártir San Justino y unidos a Jesús, que con la sangre de su cruz nos ha abierto el camino de la vida para siempre, presentemos nuestras peticiones al Padre diciendo: te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia dé siempre un buen testimonio del amor de Dios que nos ama y nos salva, oremos, te rogamos, óyenos. Para que los que no creen en Jesucristo lleguen a descubrir la luz de la fe, oremos, te rogamos, óyenos. Para que los que son perseguidos a causa de Jesucristo y del Evangelio sientan siempre en ellos la fuerza de Dios que los acompaña. Oremos. Para que para todos los que en cualquier lugar del mundo sufren violencia o opresión se vean liberados de su sufrimiento. Oremos.
para que todos nosotros avancemos decididamente en el seguimiento del Señor resucitado. Oremos. Escucha, Padre, nuestras oraciones en este día en que recordamos a tu mártir San Justino y derrama tu amor sobre el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios que San Justino con tan vigorosa fuerza defendió. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Justino mártir derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, en el cielo, santo es el Señor. Santo es el Señor. Gloria a Dios del universo. Gloria a Dios aquí en la tierra. Paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo. Santo es el Señor. Santo, santo en el cielo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Justino y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Les recuerdo que no nos damos la paz por la cuestión de la pandemia. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar su distancia, poner gel en sus manos porque van a recibir al Señor en la palma de la mano y deben comulgar delante del ministro, por favor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Tomamos todos de este pan, el pan de la unidad. En
hambre bajo el sol. Aquí como libro. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos. Fortalecido, Señor, con el alimento celestial, te suplicamos humildemente que, siguiendo las enseñanzas de San Justino Mártir, perseveremos siempre en acción de gracias por los dones recibidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Les recuerdo que el día de mañana nos visita la Virgen de Zapopan. A las 5 de la tarde esperamos la llegada. Las personas han preguntado, Padre, ¿pero por qué calle va a llegar? No lo sé, no nos avisaron. No va a hacer recorrido por las calles como otras veces, sino que va a llegar directamente a la parroquia. No sabemos por qué calle va a llegar, pero aquí va a llegar. Está programada su llegada a las 5 de la tarde, los estamos citando a las 4:45. Quien quiera venir libremente a recibir a la Virgen de Zapopan, vamos a estar en la puerta y también podemos ocupar los lugares. Después de la llegada se va a cantar la salve, se va a dar la bendición, se le va a colocar en un arreglo muy bonito que vamos a hacer mañana y va a haber la misa para los que quieran participar de la misa a la llegada, que es como a las 5:30. Luego vendrá un rosario cantado como entre 6:15 y 6:30, y luego a las 7:30 habrá otra misa para quienes quieran venir más tarde. Si ustedes pueden venir a esa hora, pues son bienvenidos. Como el jueves es Corpus, entonces la misa de mañana en la tarde también ya es misa de Corpus, pero también con la imagen de la Virgen de Zapopan. El templo mañana se cerraría como a las 8:30 o ya cuando ya no haya personas, es decir, estaremos al pendiente de que todos los que quieran venir puedan ver a la Virgen de Zapopan, pero claro que si vienen a las 10 pues ya no va a haber nadie, ¿verdad? Si vienen a las 9:30 probablemente ya esté cerrado. Si de entre 8:15 y 8:30 vienen, seguramente podrán ver a la Virgen de Zapopan. Y al día siguiente tendremos mañanitas, jueves a las 7:30 y a las 8 la misa. Ya son misas de Corpus, pero con la imagen de Nuestra Señora de Zapopan presente. También tendremos misa a las 12 y luego despedida a las 4 con un rosario. A las 4:30 vienen por ella. A las 6 tendremos misa el jueves y luego una procesión de Corpus después de la misa y luego a las 7:30 otra misa. Bueno, eso es lo que tenemos por ahí. Todo esto está anunciado en nuestra página de Facebook para quien quiera seguir la página de Facebook Parroquia San Jorge Mártir. Ahí estamos subiendo toda la información. Vamos a terminar nuestra celebración haciendo un responso por nuestros hermanos difuntos, por quienes hemos pedido en esta Eucaristía, especialmente por quien es su aniversario, su triduo, Alejandro Hernández Ambrís, Carmen Salina Castillo Morales, Elvira Sáenz Pardo, Héctor Martínez Sandoval, Salvador Ábalos Alvarado, y por todos los demás hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno, busca para ellos la eterna luz. Que descansen en paz. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que el Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
También algunas personas me han preguntado, Padre, pero aunque no haya recorrido, ¿podemos adornar nuestras casas? Pues claro, la Virgen viene a visitar nuestra colonia. Si quieren poner moños blancos y azules en su casa, pues sería un bonito gesto para recibir a la Virgen de Zapopan. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen buenas noches. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros al caminar.